Mi nombre es Vanessa Jocelyn Jiménez Cerón. Somos estudiantes de la Universidad Veracruzana de la carrera Química Industrial de la Facultad de Ciencias Químicas. Vamos a hablarle sobre el magnetismo, tema impartido por los profesores Nayeli Gutiérrez Casiano y Francisco Javier Ramírez López, de las experiencias educativas de física y literacidad digital. A continuación, mis compañeras se presentarán. Hola, mi nombre es Yadira Ordinola Hernández y yo les voy a explicar sobre los metales diamagnéticos y el mapa mental que realizamos sobre los conceptos más relevantes del magnetismo. Mi nombre es Tatiana Aguilar Rodríguez y yo les voy a hablar sobre la revista digital que realizamos y qué es el magnetismo. Hola, mi nombre es Itzel Lagunes Domínguez y yo voy a hablarles sobre la presentación electrónica, algunos conceptos como lo son el campo magnético y la brújula. Hola, yo soy Dana García y les hablaré de los metales ferromagnéticos y de los metales paramagnéticos. Hola, mi nombre es Carla Rodríguez Calles. Voy a hablarles sobre el magnetismo, sobre su origen y sobre los imanes. Magnetismo. Comenzaré hablándoles sobre el magnetismo. El magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Estos pueden ser generados por las corrientes eléctricas o por los momentos de partículas constituyentes de los materiales. Es parte de un fenómeno más general, el electromagnetismo. El origen del magnetismo. El término proviene de la ciudad antigua de Grecia, llamada Magnesia de Tesalia, donde se encontraban minerales que por sus propiedades de atraerse y repelerse resultaba curioso, y debido a ello, a estos minerales le pusieron magnetita. Imán. El níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones se encuentran entre algunos de los materiales que presentan propiedades magnéticas, que son fácilmente observables y comúnmente se les llaman imanes. Metales diamagnéticos. En electromagnetismo, el diamagnetismo es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Es lo opuesto a los materiales paramagnéticos, los cuales son atraídos por los campos magnéticos. Algunos ejemplos de estos son el oro, bismuto, grafito de carbono. Metales ferromagnéticos. Los metales ferromagnéticos son aquellos que pueden contener su campo magnético. En otras palabras, si se frota un fuerte imán de neodimio contra un destornillador hecho de hierro, el destornillador retendría parte de ese magnetismo. Cuando se retira el imán y se coloca el destornillador al lado de un material magnético, como un clip de papel, este actúa como un imán y lo levanta. Algunos ejemplos de metales ferromagnéticos son el níquel, el hierro y el cobalto. Metales paramagnéticos. Los metales paramagnéticos son aquellos poco magnéticos en comparación con los metales ferromagnéticos. A diferencia de los materiales ferromagnéticos, no retienen el magnetismo tan pronto como se elimina un campo magnético. Algunos ejemplos de estos metales son el aluminio y el platino. Mapa mental. En el mapa mental tratamos de poner los conceptos más importantes respecto al tema. Por ejemplo, el imán de dos polos. Los imanes tienen siempre dos polos, el polo norte y el polo sur, que son dos zonas del mineral en las que la atracción magnética es máxima. Además, tienen la peculiaridad de que si se enfrentan dos polos norte o dos polos sur, se repelen mutuamente. En cambio, si se enfrentan un polo sur y un polo norte, se atraen. Otro es el electromagnetismo, que es la rama de la física que estudia las relaciones entre la electricidad y el magnetismo, es decir, el campo magnético creado por la corriente eléctrica y el efecto de un campo magnético sobre una corriente eléctrica. Otro son los fundamentos del electromagnetismo. Entre estos tenemos que la generación de un campo magnético por una corriente eléctrica es conocida como una inducción magnética. Es bastante sencillo. Cuando una corriente eléctrica está presente en el interior de un conductor, alrededor de este aparece un campo magnético. Cuando más intensa es la corriente, más intenso será el campo magnético, es decir, más líneas de fuerza tendrá el campo y será más denso. Otro concepto son las corrientes inducidas, que aparecen en el conductor debido a un campo eléctrico, el cual es originado por las variaciones del campo magnético. Cuando cambia la cantidad de campo magnético,
que atraviesa el área limitada por un conductor cerrado. Surge en este una corriente eléctrica. Y por último tenemos limaduras de hierro en campo magnético. Las limaduras de hierro son trozos de hierro muy pequeños que tienen el aspecto de un polvo oscuro brillante. Muy a menudo estos se utilizan en demostraciones científicas para mostrar la dirección de un campo eléctrico. Revista digital. Mi equipo de trabajo y yo realizamos una revista digital en donde abordamos distintos temas relacionados con el magnetismo. En ella podemos encontrar la definición de los imanes, que como ya sabemos es un material capaz de producir un campo magnético exterior y atraer al hierro. Los imanes que manifiestan sus propiedades de forma permanente pueden ser naturales, como la magnetita, o artificiales, obtenidos a partir de aleaciones de diferentes metales. También encontramos lo que es un campo magnético. El campo magnético es la región del espacio en la que se manifiesta la acción de un imán. El campo magnético se representa mediante líneas de campo. Por último, también hablamos sobre lo que es los tipos de materiales magnéticos y los materiales magnéticos. En los tipos de materiales podemos encontrar los diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos. Y la definición de materiales magnéticos son aquellos que poseen naturalmente propiedades de atracción o repulsión sobre otros materiales. Esta fuerza, conocida como magnetismo o fuerza magnética, es uno de los componentes de la radiación electromagnética y se produce por la alineación particular de los electrones en la materia, generando un campo magnético llamado dipolo. Presentación electrónica. ¿Qué es el magnetismo? Se conoce como magnetismo al fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. En física, el magnetismo se define como la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. Electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. La interacción electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo conocido. Las partículas cargadas interactúan electromagnéticamente mediante el intercambio de fotones. Eléctrico. El campo eléctrico es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas, con propiedades de naturaleza eléctrica. James Clerk Maxwell define el campo eléctrico en la siguiente forma. El campo eléctrico es la porción del espacio en la vecindad de los cuerpos electrizados, en la cual se manifiestan fenómenos eléctricos. Al cuerpo eléctrico se le atribuyen propiedades necesarias para que produzcan los fenómenos eléctricos. Se entiende desde ese punto de vista que el campo en general es una modificación del espacio, debido a las propiedades fundamentales de la materia, como por ejemplo la carga y la masa. Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético, en cualquier punto, está especificado por 2 valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. La brújula señala el norte magnético de la Tierra, que no coincide con el norte geográfico, ya que, como se explica, los polos opuestos se atraen y los similares se repelen. En el norte geográfico de la Tierra se encuentra el polo sur magnéticamente hablando, por lo que su opuesto, el norte en este caso, apunta lo contrario con una brújula. La brújula es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre. Su funcionamiento se basa en el magnetismo terrestre, por lo que señala el sur magnético que corresponde con el norte geográfico y es improductivo en las zonas polares norte y sur, debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre.